Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art Paint. En esta ocasión vamos a pintar un jarrillo de barro lleno de flores, que es una variedad de flores que se llaman Alegría de la Casa. Lo primero que hago es hacer un boceto a grosso modo de dónde va a estar situado el jarrillo y las flores, y voy a utilizar pintura acrílica de Deco Art americana para pintar todo el cuadro. Primero con negro y un poco de gris pinto el fondo, la parte de abajo más negra y la parte superior más gris, y con este color tierra de siena tostado tradicional voy a empezar a pintar el jarrillo de barro. Voy a oscurecer un poquito el siena tostado tradicional con negro. Así voy a poder sombrear el jarrón de una forma muy sencilla. La pintura todavía está húmeda y eso va a hacer que resulte mucho más sencillo poder mezclar los colores sin que nos quede un pegote. La luz está incidiendo por la parte izquierda, así que por la parte derecha vamos a oscurecer bastante más el jarrón y también justo debajo de donde van a estar las flores. Voy a mezclar un poco de blanco de titani con el tierra de siena tostado y voy a conseguir un color mucho más luminoso. Con él voy a darle volumen al jarrón. Primero descargo el pincel y después, sin volver a cargarlo de pintura, como la pintura del fondo todavía está húmeda, voy integrando el color hasta que se difumina perfectamente. Hay una zona donde tenemos un reflejo de luz mucho más importante. Es lo que le va a dar dramatismo a nuestro jarrón, va a hacer que parezca que tiene vida, que realmente es casi una fotografía. Vamos a hacer una mancha más grande con el siena tostado y un poco de blanco. Después le metemos un poquito más de blanco a la mezcla y hacemos la mancha un poquito más pequeña hasta que llegamos al punto en que el blanco va directamente sobre esa mancha en una proporción mucho más pequeñita y conseguimos un efecto precioso y muy fácil. Voy a hacer la misma técnica con el asa. Para conseguir delinear perfectamente el asa y el contorno del jarrillo de barro, vamos a utilizar el negro y un pincel muy fino, porque como tenemos el negro en el fondo nos va a resultar súper sencillo hacerlo. En la parte donde está más brillante, donde incide más la luz, acentuamos un poquito el blanco. También voy a delinear la parte de abajo del jarrillo utilizando negro y después un color bastante más claro, que es un color que se llama ciervo de la casa Deco Art, que en principio voy a dar una capa en la parte de abajo en toda la superficie de la mesa. Ahora voy a utilizar dos colores, gris piedra y blanco de titanio, para empezar a marcar las primeras flores. Sencillamente voy a marcar la silueta.
Para marcar la parte central de las flores utilizo el tierra de siena tostado y también un amarillo diarilide, que es un color amarillo pero que tiene un punto naranja que le da una calidez preciosa al centro de la flor. Las pinceladas tienen que ser intencionadas. Tenemos que hacer zonas más oscuras y zonas más claras para darle volumen y movimiento a la flor. Y entre flor y flor, la parte más profunda. Siempre vamos a utilizar el negro para darle esa profundidad que tiene el resto del cuadro. Ahora voy a utilizar un color verde Hauser medio para pintar algunas ramas que se intercalan en las zonas más oscuras. Voy a empezar a utilizar un color violeta y blanco para empezar a hacer flores en otro color. Aunque después voy a ganar en riqueza mezclando bastantes colores, pero en principio voy a empezar con estos dos. Y voy a hacer lo mismo, voy a empezar a marcar las siluetas de la flor siempre con pinceladas intencionadas, marcando zonas más oscuras, más claras, zonas con más luz, con menos luz. Así vamos a conseguir que las flores queden mucho más bonitas. Las flores que empecé pintando con gris piedra, ahora le voy a dar con un pincel blanco directamente, sobre todo en la parte más exterior, sin llegar a la parte central de la flor. El hecho de haber puesto gris primero, pues hace que el trabajo ahora sea mucho más sencillo para conseguir darle volumen a cada uno de los pétalos. Y ahora, para acabar de perfeccionar los pétalos y que queden todavía mucho más bonitos, utilizo un pincel muy fino, solamente con pintura blanca, para darle un poco más de gracia a todo este perfil del pétalo. El mismo proceso que he hecho con esas primeras flores lo voy a hacer en el resto del lienzo. Unas flores van a ir blancas y otras flores van a ir en morado, en violeta y algunas con un poco de rosa. Voy a ir haciendo una mezcla para que el resultado sea súper bonito y lleno de color. He utilizado diferentes gamas de color, rosa pétalo, violeta, morado brillante, y voy dándole movimiento a las flores para que no se vean completamente planas. Voy trabajando cada uno de los pétalos por separado. Y para las zonas más oscuras voy a mezclar el violeta con este azul, que es un azul de Benguet, para que me resulte muy fácil sombrear algunas zonas.
La intención es que la parte exterior del pétalo sea mucho más clara que la parte interior, que el pétalo que está en la parte de abajo sea más oscuro que el que está en la parte de arriba. Vamos a ir trabajando pétalo a pétalo de esta forma y vamos a conseguir un resultado súper bonito. Y no nos tenemos que olvidar del contorno. Siempre vamos a perfeccionar el contorno de cada pétalo. Las partes blancas que han quedado entre flor y flor las vamos a pintar de negro igual que el fondo. Y voy a continuar trabajando las flores de la misma manera, haciendo que el pétalo por la parte exterior sea más claro, que la parte interna de la flor sea más oscuro y diferenciando un pétalo de otro. En el contorno de la parte central de las flores también voy a utilizar un poquito de negro, solamente unas pequeñas puntaditas de negro van a ayudarme a darle mucho más volumen. Estas flores que están a la izquierda del cuadro están como cayendo hacia abajo y les pinto el tallo en color verde ya que están colgando y voy a continuar haciendo el mismo proceso en todo el cuadro. A algunas flores les voy a hacer algún detallito. Estas flores, la alegría de la casa, suelen estar todas abiertas hacia donde está la luz y se suelen ver así, pero tenemos que tener en cuenta que una está detrás de otra, que una se ve solamente media flor y que otra está más sombreada, y para darle algún detalle especial, pues esta por ejemplo, le voy a hacer uno de los pétalos doblado hacia abajo, siempre intensificando las luces y la sombra para conseguir más realismo. En la parte central le voy a dar amarillo brillante, algunos puntitos en amarillo brillante. Antes había puesto tierra de siena tostado y un poco de negro porque estas flores en la parte central tienen las semillas, pero quiero darle más vida con este color. El color violeta quinacridón de la casa de Coar tiene cierta transparencia, es de la gama Premium. Voy a utilizar un pincel muy seco y limpio, con muy poca pintura, para darle cierta profundidad a las flores en color violeta. Y las flores en color blanco todavía no están acabadas. Voy a utilizar un pincel del número 4 en punta para sobre todo perfilar la parte exterior y darle mucha más fuerza al blanco, corrigiendo la forma de los pétalos para que destaque sobre ese gris que he puesto al principio.
En esta parte de abajo del cuadro hay algunas flores que se confunden con el fondo, están lejanas y tenemos que conseguir que el color sea muy ligero. Voy a utilizar precisamente el mismo color violeta y solo dando una pasada con el pincel voy a conseguir ese efecto de lejanía con algunas flores. Voy a utilizar un pincel muy fino y alargado, un pincel de 3 ceros y el color verde Hauser medio para hacer algunas ramitas que salen por la parte de abajo y otras que van a estar en la parte superior con unas pequeñas florecitas. Para pintar estas pequeñas florecitas voy a volver a utilizar el mismo pincel 3.0 y voy a utilizar los mismos colores que he utilizado en las flores. En las partes de arriba utilizo los colores malva más claritos y en la parte de abajo los más oscuros. Justo debajo de las flores, en la parte izquierda del cuadro, ahí voy a volver a utilizar el violeta porque voy a conseguir que queden como lejanas, profundas y escondidas dentro de esa oscuridad que tiene la parte del fondo. Algunos pétalos han caído sobre la mesa. Con unas pinceladas sencillas vamos a dar unos golpecitos con el color malva y también con el rosa. Y cuando lo tenemos ya casi acabado, el último toque súper importante y muy fácil de hacer es utilizar este color sombra claro, que es un color que es semi-transparente y nos va a ayudar muchísimo a hacer las sombras de una forma muy sencilla. Con este color siena claro le voy a dar un toque más de luz y de fuerza a la mesa donde han caído los pétalos.
Con un pincel ancho que he mojado y está húmedo, lo impregno en pintura blanca y le hago un salpicado por la superficie de la parte superior, sobre todo por encima de las flores. Y cuando lo tengo así veo que me falta un toque especial dentro de cada una de las flores. Así que utilizo el blanco y con pequeños puntitos le doy un poquito más de luz al centro. Y el resultado, como veis, es verdaderamente precioso. Un cuadro lleno de vida, con unos colores muy potentes, muy bonitos, que resaltan muchísimo gracias a ese fondo oscuro que he pintado al principio. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que lo pongáis en práctica. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.